Bueno, nos encontramos una vez más en Organización TV para todo Teatro Buenos Aires y esta vez nos convoca Jorge Córdoba, actor, director, también gestor cultural, un trabajador, un luchador, un militante del teatro de la provincia de Buenos Aires y se encuentra en San Fernando. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo va, Fabián? Qué Acá estamos. presentación, es demasiado ya. En pandemiado estamos. Estamos en pandemiados, En exactamente. pandemiados. En En pandemiados, cuarentenados, en pandemiados por los perros. Jorge, bueno, la idea de estas entrevistas que estamos haciendo con las compañeras y los compañeros de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y que estamos sumando ahora, sumamos Entre Ríos, ya sumamos varios directores de Entre Ríos, Misiones, tenemos ahora varias entrevistas para realizar con compañeros de Jujuy, otras entrevistas con directores iberoamericanos, de a poquito vamos creciendo. Pero la idea es que conocerse, la idea es que esta herramienta nos dé la oportunidad de poder conocernos, de poder saber qué está haciendo la compañera o el compañero eh, en, en- en otros lugares, ¿no? En otras ciudades, en otras provincias. Bueno, la idea esa de conocernos siempre le preguntamos cómo empezó, cómo fue que salió ahí la chispa del teatro o del hecho, a uno de los hechos artísticos. A veces uno empieza por el folclore, por el canto, por la guitarra, por el baile, qué sé yo. ¿Cómo fue lo tuyo, Jorge? Bueno, yo empecé por el fútbol. Mirá, No, más allá de que siempre tuve esas dos vocaciones, ¿no? El fútbol como atracción, como cosa cultural y popular, y el teatro de chiquito, ¿no? Ya en el colegio. Y así que fui transitando las dos cosas en la infancia, en la adolescencia. Y bueno, después la vida te va llevando, incluso llegué a jugar al fútbol en inferiores, de River, de Tigre, pero cuando llega un momento, bueno, la vida te va marcando un camino, y allá por la dictadura, en el año 78, 79, nosotros en ese entonces éramos muy amigos en el barrio con Juan Merelo, un gran sí, actor, director histórico del teatro no solo de la provincia de Buenos Aires, sino del país, digamos, sí, ¿no? sí. Maestro de actores, un gran actor, también con mucha militancia, mucho recorrido. En esas épocas bravas de la dictadura, Juancito Merelo, Ada Parra, el Negro Carela, con la imposibilidad de hacer teatro, obviamente, en los lugares que siempre hacían, en Capital o en distintos lugares, se acobacharon ahí en San Isidro, en el viejo Teatro Estela Maris, para hacer una producción y poder, por lo menos, no te digo vivir, pero por lo menos tratar de transitar ese momento tan terrible que vivíamos. Así que en esa producción nos llamaron para ayudarlos con la producción y hacer el soporte de esa obra que era Corazón de Tango, ¿no? De Juan Carlos Llano. Ahí la dirigía el Negro Carela, trabajaba Juan Merelo, Da Parra y varios actores más. El Bacerrato Pla, recuerdo, Juancito Herrera, bueno, grandes compañeros, actores. Y nosotros empezamos allí haciendo toda la asistencia técnica, asistencia de teatro, cortábamos entrada, veníamos entrada, acomodábamos, hacíamos de todo. Y eso dio pie a que con Juan y Ada creáramos el primer grupo de San Fernando de los últimos años. Ya la dictadura había cercenado todas las posibilidades de expresión en nuestra ciudad, ya hacía algunos años que no había grupo. Así que ahí empezamos en una oficinita, año 79 recuerdo, un grupo chico, estaba en ese grupo Marina Merelo, que era la hija de Juan, Paula Merlo, yo, otros compañeros, éramos 4 o 5. Y después, bueno, seguimos trabajando, fuimos a la biblioteca Madero de San Fernando, ya se incorporaron otros jóvenes, después se incorporó Alejandro Sáenz, Alejandra Blanco, al año creo que se incorporaron ellos. Ahí armamos el famoso y mítico Teatro de la Luz de San Fernando, que marcó un hito no solo en la ciudad, sino en toda la zona norte, ¿no? Pues fue generador de muchos compañeros que luego fueron formadores de otros compañeros, armar grupos.
Así que desde ese entonces, del 79 para acá, sin parar, trabajando en distintos grupos, ¿no? Ese grupo de Teatro de la Luz duró casi más de 10 años de trabajo ininterrumpido, rescatamos un viejo teatro de la Sociedad Italiana del Distrito, y a partir de ahí, bueno, después con las consecuencias lógicas se subdividen en varios grupos de teatro, y allá por los fines de los 80, principios de los 90, surgen grandes grupos, ¿no? Como los Siete Teatristas, donde estaban Alejandro Sanz, Esteban Bresolín, Carlos Escapatura, Paula Merlo, bueno, una cantidad de compañeros, Graciela Viernes, muy buen grupo. Nosotros creamos en ese entonces lo que llamamos la Cooperativa Teatral Nehuenche, y otros grupos más que fueron creciendo y que fueron haciendo grande a San Fernando, como un espacio teatral muy fuerte, ¿no? Con muchos grupos. Se empezaron a hacer los encuentros nacionales y latinoamericanos de teatro en San Fernando, que tuvieron así como un hito de la red de Lentepola, aquella famosa red. Así que fueron momentos muy lindos. Y bueno, que generaron todo lo que es posible hoy en San Fernando, que tiene una cantidad muy, muy interesante, muy grande de grupos teatrales. Bueno, tengo un montón de preguntas para hacerte. Está bueno eso del fútbol. Hay un actor amigo que está trabajando en Chile, que jugaba también en Español, era el 9 de Español. Y un día le pegaron un cabezazo en la nariz y dije, no, si me rompen la cara, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a seguir actuando? Así que dejó el fútbol. La otra anécdota que tengo del fútbol es que es muy importante, bueno, primero para conocer a la gente, ¿no? Conocer al compañero. Cuando vos ves jugar al fútbol, sabés cómo es la persona. Siempre que entrenamos nosotros en teatro, armamos siempre un equipito de fútbol, inclusive en entrenamiento corporal, eh, armamos algunas cuestiones a jornada que tienen que ver con el fútbol. Y eso lo aprendí en el trabajo en las cárceles. Mi primera Ah, clase, yo trabajé 5 años en los penales, de 6 y Marcos Paz, y en la primera clase, bueno, arranqué, viste, con estos juegos teatrales, esto de calentamiento corporal, y por ahí un interno me dice, maestro, no se olvide que estamos en las cárceles. Entonces armé toda una rutina de entrenamiento corporal a través del fútbol. Y fue buenísimo, cada vez tenía más alumnos que venían a hacer teatro al taller. Y eso se lo debo al fútbol, ¿no? El deporte perfecto, diría Dolina. claro. Pues es que yo Que, tengo una teoría sobre eso. ¿eh? Yo creo que el fútbol y el teatro son como primos hermanos. Tienen Sí, muchas cosas, pero muy, muy similares, ¿no? sí, sí. El entrenamiento son los ensayos, la puesta en escena es la planificación del partido, el vestuario y el camarín tienen mucho en común, el director y el técnico, eh, el tema del juego en equipo, ¿no? Que nadie se salva solo, sino te salva en conjunto. Digo, tiene muchas similitudes, ¿no? La platea, eh, la popular que te mira, digo, tiene Sí, muchas y cosas, el tema de la recuperación de la pelota y cuando siempre lo hablo con atacás, todos los... ¿no? Cuando es la respiración de la obra. Exactamente. Sí, yo comparto 100% lo que vos decís. Yo estudio mucho eso del fútbol y el teatro. Ujú, Aparte que son las dos pasiones. Yo siempre dije, si no claro, hubiese sido actor, hubiese sido futbolista. claro. Este, es me parece que son cosas que son complementarias, que me parece que es importante hacer un trabajito en función de eso, ¿no? El teatro y el fútbol, si no está hecho. Yo desconozco, pero por ahí No está hay, hecho. vos sabés que no hay. Yo estuve leyendo bastante porque mi idea es esa, escribir algo que, como con teoría sobre esas dos cosas, ¿no? Sí, está bueno, Obviamente ¿eh? son pasiones históricas. Como verás en el fondo se ve el cuadrito de Tigre, eso lo llevamos en el corazón. Y de hecho la última obra que pusimos en escena, que se llama Pasión de Multitudes, son 3 momentos de los últimos años de la Argentina, que es la dictadura, los 90 y el 2001, y pasa todo entre 3 hinchas en la tribuna de Tigre, que van Claro, contando la historia del país a través de su vida. claro, está bueno, Pero siempre le metemos alguna cosita que tenga que ver. está bien. Creemos que Eh, son dos pasiones populares, ¿no? Está bien.
Bueno, escribí ese libro que lo vamos a leer, yo creo que lo va a leer mucha gente ese libro. Jorge, recién hablaba, bueno, se habían separado, el Teatro de la Luz, más o menos, ¿en qué año fue? ¿En qué año estábamos? En los 80, por ahí, ¿no? Fines de los 80, principios de los 90, fue por Claro. allí más o menos. Porque yo los Siete Teatristas aproximadamente los vi en el año 94, 95 por primera vez. ¿Puede ser Sí, o estoy sí, creo equivocado? que por ahí. 92, 93 creo que empezaron a ¿Y trabajar ellos, qué, ahí en Huenche. qué hacen que se separan? ¿Por qué? Esas cuestiones de la vida, que cada uno llegan los momentos que los grupos tienen un proceso, se termina y uno busca nuevos desafíos, nuevas perspectivas, ganas de hacer distintas cosas. Y bueno, pero digamos, lo que sigue manteniéndose en cada uno de los grupos es la misma línea histórica, ¿no? Algunas particularidades en cada uno, pero seguimos trabajando todo con la misma línea con la que partimos de aquel Teatro de la Luz que yo te decía que Juan nos ha inculcado mucho a todos, ¿no? Venimos de la escuela del Negro Carela y de lo que es el teatro popular, de lo que significa el teatro militante, de lo que significa como expresión del pueblo, y como propuestas también de cambio del pueblo, ¿no? Como propuestas de desarrollo de políticas culturales para generar otro estadio en el pueblo, ¿no? De generar eso que siempre decimos, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, cómo a través del teatro podemos expresar eso, ¿no? Cómo podemos llegar a los distintos barrios, las distintas instituciones. Siempre tuvimos muy marcado, casi todos los grupos de San Fernando tienen muy marcado eso, el desarrollo de trabajo grupal y el desarrollo de trabajo barrial muy fuerte, de meternos en las instituciones, ¿no? En Sí, las escuelas, sociedades de fomentos, clubes, eso lo tienen casi todos los grupos, te diría yo, de San Fernando. sí, y es algo que se nota y a diferencia, pasa mucho en el interior que no es tan así. Y cada uno de los lugares es como que tiene una característica definida, ¿no? Y sí, es verdad, San Fernando tiene esa característica, que siempre está involucrado en una cuestión popular, social. ¿Cómo es esto de Ujú. ser el teatro militante? Si vos tuvieras que definirlo o darle características, ¿cómo lo definirías? Es una forma de vida, es una forma de vida para todos nosotros, digamos, ¿no? Nosotros, digo, como nacimos en dictadura, lo vivimos muy fuerte el hecho teatral, ¿no? Yo recuerdo los primeros talleres y clases que tenía, la teníamos fuimos a la biblioteca del pueblo pensando que no iba a haber ningún problema. Una de las primeras obras que hicimos fue La Tinaja de Pirandello, Perdóname, que Jorge, ¿la biblioteca del pueblo es la biblioteca de San Fernando o la biblioteca de la Casa del Pueblo? no, la Biblioteca de San Fernando, Ah, bien. de San Fernando, se llama Madero, Biblioteca Madero, una biblioteca histórica, muy vieja, añeja, una de las primeras bibliotecas de la provincia de Buenos Aires del 1800 y pico, ya a fines de 1800. Este, y claro, uno va y dice, bueno, vamos a hacer la propuesta, te decía, hacíamos Pirandello, que era una obra planteada en el campo, donde había cierta reivindicación social de los trabajadores del campo, plena dictadura, y nosotros jóvenes tratando de hacer eso hasta que un día las autoridades de la biblioteca, que estaban puertas por la dictadura militar, nos cerraron la puerta en la cara y en el medio de una función, recuerdo que entraron en el medio de una función con el público en la sala haciendo escena y a los gritos diciendo que no podíamos hacer eso. Así que a partir de ahí nos fuimos a un taller mecánico que estaba abandonado, de ahí lo reparamos y hacíamos a puertas cerradas los Claro. talleres, los ensayos. Y eso nos marcó muy fuerte a todos, ¿no? Porque inmediatamente todos teníamos una militancia tanto sindical en la Asociación de Actores como política en el territorio, trabajando en las organizaciones sociales, trabajando en la organización política también, mucho en la lucha del retorno a la democracia, participamos mucho. Inclusive en ese momento había una agrupación de trabajadores del teatro que se llamaba ANTEP, Agrupación Nacional de Trabajadores del Teatro Peronista, y venía de la vieja FATA, la Federación de Teatristas Argentinos, que había luchado mucho por la Ley Nacional de Teatro Ah, en la en los época de los, 70. de los 70, sí. Claro, eso no se había Estaba podido Cacho, sumar. Cacho Barriento.
Claro, exactamente. Cacho, un gran amigo de años y histórico, muy amigo de Juan. Juan también había participado Claro, mucho ahí en la FATA. Andrada de Misiones, bueno, grandes Andrada. compañeros. Zapata de Rosario, Con Andrada digamos, sacamos la ley provincial en Misiones, exactamente. con Lito exact- y Andrada. Ujú, Ahora estaba ujú. charlando con Raquel Velázquez, que está un poco parada la ley. Ahora Ahí en Misiones. tenemos que ayudar, Jorge, para agitar un poco las leyes provinciales. Este, tenemos que dar una mano nosotros desde acá. Y, sí, Está- sí, sí, sobre todo la nuestra, la de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahora ya vamos a Eh, hablar de eso. Eso que decía, digo, ¿por qué te decía de agitar un poco? Porque eso que vos contás te da una agilidad política que por ahí otros ujú, compañeros en otros lugares no tienen. O sea, toda esa experiencia que vos tenés y que tienen los compañeros, está bueno que ustedes la puedan transmitir, ¿no? Esa agilidad que vos estás contando de ujú. las organizaciones, las cuales no solo estaban funcionando como actor, ponían la obra, cerraban el taller mecánico, sino que además militaban políticamente y militaban políticamente dentro de la cultura, ¿no? Desde actores, desde... Sí, 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 totalmente. Era como una sola cosa. Claro, La recuperación del hecho democrático, la participación política, la generación de políticas culturales populares y nuevas en el advenimiento de la democracia. De hecho, Juan Merelo fue el primer director de cultura del municipio en el retorno democrático. claro. Muchos compañeros empezamos a trabajar allí, a trabajar en los barrios, en los centros culturales, y tratar de plantear esto de la política cultural popular, abierta para todo el mundo, con la participación de todo el mundo, ¿no? Yo siempre digo que a veces me río cuando llega algún funcionario que dice, vengo a traer cultura para los pueblos, y uno le dice, no, no, vos no venía a traer nada. Lo que hay que hacer desde el Estado es abrir los espacios para que la gente pueda producir la cultura que es popular, que es autóctona, que está en todos nosotros, y lo que hay que hacer es unificar esos hechos y del Estado posibilitar esos espacios de participación, ¿no? Este, Con los así, psiquiatristas bueno, ocurría, con los psiquiatristas sí, ocurría sí, eso también, tenían me hiciste acordar la Candelaria, que uno en Colombia puede hacer como un repaso de toda la historia de Colombia a través del grupo La Candelaria, ¿no? Y los psiquiatristas tenían esa característica también, porque tenían sí. uno podía ver la historia argentina a través de algunos de los espectáculos de ustedes, ¿no? Exactamente, exactamente. Ellos habían hecho un espectáculo que fue un hito también, que ganó la fiesta provincial, estuvo en la fiesta nacional de teatro, se llamaba La mano en la lata, recuerdo, Mm. que era un poco eso, ¿no? Contar la historia argentina, contar la historia social y política. Nosotros teníamos también un espectáculo en ese momento que se llamaba Juepucha con el Mandinga, que era más o menos similar, ¿no? Preparado para la calle, con muñeco grande, y también era un viaje en una máquina del tiempo a redescubrir si la historia argentina que nos contaron era tal cual o había algún engaño, y con eso nos permitía pensar el presente. Decir, bueno, a ver si pasó esto en el pasado, siempre ahí en la historia, en el viaje en esa máquina del tiempo, caíamos en 1880 y en 1806. El primero, digamos, toda la expansión hacia el sur, la toma de las tierras en la Patagonia, la distribución de los grandes latifundios, y el segundo, obviamente, las invasiones inglesas. Y siempre había metido un inglés o un yanqui ahí en la historia, que no nos permitía realizarnos. Entonces nos planteábamos en el hoy qué hacer con esas situaciones, ¿no? Pues sabés que Y bueno, yo el otro día hablaba con Alejandro Sáenz, entonces eh, él me decía que había muchos grupos de teatros callejeros, y yo disiento, yo pienso que no había muchos grupos de teatro callejeros, o si yo estoy equivocado, quizás tiene que ver con la poca visibilidad que han tenido, porque tenemos referencia de dos, tres, cuatro, cinco grupos de teatro callejero grandes, estoy hablando, ¿no? sí. Que podrían haber hecho Yo, historia. Yo coincido con Alejandro. Hay Ajá. muchos grupos y tiene que ver con lo que acabas de decir, que han sido invisibilizados por la historia, ¿no? ¿Por qué? Por Eh, la cuestión yo conozco política. muchos grupos de todo el país, de haber recorrido, tengo amigos y compañeros que trabajan en la calle, en San Luis, en Entre Ríos, en Córdoba, en Catamarca, en Tucumán, en muchos lugares
que hay muchos grupos y muy buenos, de muy buena calidad. Algunos los hemos encontrado en estos encuentros latinoamericanos de teatro, en los encuentros nacionales, y otros por esa cosa que tenemos nosotros de andar recorriendo, aunque no tengamos guita y aunque nos cueste, siempre nos hacemos la forma de llegar hasta un pueblo y compartir con algunos compañeros y con el pueblo de ese lugar. Pero hay muchos grupos y muy buenos, de buena calidad, con buenas cosas, con muy buen laburo, pero han sido invisibilizados por la historia. Yo sé que esto me da pie para decirte, yo he participado, he tomado muchos talleres, he ido a muchas charlas sobre la historia del Teatro Nacional. Y yo siempre digo que la mayoría de los libros, salvo la compañía de Beatriz Eiber, que se tomó el trabajo de recorrer todo el país para investigar, muchas de esas investigaciones, esos libros, te cuentan la historia del Teatro Nacional partiendo del etnocentrismo de Capital y de Buenos Aires. Pero no está contada la historia real de lo que ocurría en Tucumán, en Jujuy, en Salta o en Catamarca. Porque vos me hablas de decir, bueno, el Teatro de la Ranchería se incendió y entonces, pero ¿cuántos teatritos de esa naturaleza o cuántos actores habrán pasado por Tucumán en 1820, 30, 1840 y que están invisibilizados por la historia? Infinidad. Esa es otra tarea pendiente que tenemos y que la verdad me encantaría hacerlo, Porque, compartirla con otros. sí, Redescubrir esa historia de esos compañeros que han sido invisibilizados por la historia y que han construido el Teatro Nacional, ¿verdad? claro, porque vos imaginate que toda la región del norte, todo eso, en principio era donde bajaba toda digamos, el conocimiento iba bajando desde ese lugar, digamos, era la zona Por desarrollada. supuesto. Así que esa Por zona supuesto. desarrollada tiene que tener también su cuestión Totalmente. ¿Cómo no va a cultural, tener ¿no? Córdoba, que tuvo la primera universidad de la Claro, región? ¿Cómo no va a tener un grupo de teatro, aunque claro. hiciera algo en algún lugar? Seguramente lo va a haber tenido y está invisibilizado por la historia, que es muy centrista, muy capitalina históricamente, ¿no? Sí, 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 claro. Acá tenemos una discusión porque, bueno, el Juan Moreira se estrenó acá cerquita, en Chivilcoy, y a los 21 Ujú. días está en Mercedes. Hicimos nosotros la década esa del Juan Moreira en esta zona. Estaban los Ah, mira qué bien. periódicos en la vieja biblioteca Sarmiento, de acá del pueblo. Ajá. Entonces hicimos todo un relevamiento que, bueno, nos falta todavía pasarlo acá a la PC y subirlo, ¿no? Ah, qué lindo, qué lindo. Pero también es algo que se fue perdiendo, ¿no? Todo lo del circo criollo, nuestro teatro. Totalmente. Hace poquito sacaron un documental ¿te acordás del circo Papelito? Sí, claro, Hicieron un documental claro. que, bueno, hasta hace poco ese circo funcionaba. O el circo de los hermanos Holmer, que fue como uno de los últimos grupos de Ujú. teatro, de circo criollo, ¿no? Curioso, claro. Este, que han transitado por Vos esta sabés zona. que sí, sí, es interesante rescatar la historia. A mí me tocó la suerte de dirigir la comedia provincial allá en el 2002, 2003, luego de la gran crisis. Eh, y nosotros lo que hicimos fue descentralizar la comedia de la provincia, ¿no? Que tenía, bueno, en ese entonces todavía no existía el CPTI, digamos, todo la comedia pasaba a ser una especie de dirección provincial de teatro. Y lo que hicimos en ese momento, más allá de descentralizar la actividad, es decir, que las fiestas provinciales de teatro se dividieran, teatro para niños, teatro de chicos, teatro para toda la familia, y que la hiciéramos en distintas ciudades de la provincia. Hasta ese momento se venía haciendo siempre en la ciudad de La Plata, las producciones se hacían en la ciudad de La Plata, así que nos tocó eso y bueno, descentralizamos, hicimos, yo recuerdo una fiesta provincial de teatro en Torkins, otra en Dolores, otra en Bedia, en la provincia del norte, y, y además hicimos producciones en cada uno de los lugares, pero la primera producción fue hacer el Moreira en Chivilcoy y estrenarlo en Chivilcoy. Ah, me acuerdo, sí. La Hicimos un directora, homenaje. nombrá a la directora. Esa la dirigía, se me fue el nombre de Julio, se me fue el apellido, un compañero que había escrito él una Una versión. apuesta sobre una versión del Moreira muy linda, y la hicimos en Chivilcoy, la estrenamos en la sala de teatro ahí en Chivilcoy, y hicimos todo por el centro de Chivilcoy, la llegada al teatro en
un sulky, con Bueno, caballos, digamos, está bien eso. y tratando de rescatar toda la historia. Después, bueno, la pudimos llevar, por suerte, en algunos lugares de la provincia, hacer una pequeña gira, y de rescatar la historia del teatro nuestro, ¿no? Así que Jorge, esos dos fueron interesantes. bueno, ya que llegaste ahí a la comedia de la provincia, ¿cómo fue que llegaste a la dirección de la comedia? ¿Cómo fueron los pasos? Y hay un paso previo de esto que yo te decía, de lo que es la militancia política y cultural. En el año 95 nos designan, me asignan a mí en la Dirección de Cultura del municipio, y obviamente trabajar con un grupo de compañeros, que eran con los que veníamos trabajando, ¿no? De generar la política cultural del distrito. Así que eso fue una tarea interesante, de poder generar, nosotros teníamos esta idea de no crear la comedia municipal, sino que era rescatar a todos los grupos de teatro independiente que estaban trabajando en el distrito y darle a todos ese nombre de ser la representación local. Entonces se destinaron recursos, mucho, por suerte hubo una inversión importante de dinero para que todos los grupos independientes que se anotaran en ese programa pudieran hacer la producción de un espectáculo que se lo pagaba el municipio, esa producción, que es lo que siempre nos cuesta a veces, ¿no? Con horas de ensayo y todo lo demás, y que después a cambio esos grupos pudieran hacer funciones en los barrios, en las escuelas, sociedades de fomento, Claro. y eso lo hicimos con los grupos teatrales, con los de danza, con los de música. Entonces se generó un movimiento y una revolución cultural en Yo todas las pienso disciplinas. igual que vos. Inclusive hablé acá con la directora, digo, hay que hacer esto, porque no son tampoco que son 200 grupos que vos tenés que hacer Claro, una convocatoria y haces un concurso. Serán 5 o 6 claro, directores en Mercedes. Que dos obras por año la dirijan los directores, otros 2 años dirigen otro y darle la posibilidad a claro. cada grupo y después, a cambio, hacer funciones en los barrios. Vos sabés que Ujú. cuando a mí me tocó dirigir la comedia municipal de Mercedes, yo la dirigí varios años, los estrenos los dejé de hacer en el teatro argentino, donde iba la élite del teatro, y empecé a hacer Ujú. los estrenos en los barrios, en la Claro, sociedad de fomento. Y después, cuando terminábamos la gira anual, eh, traíamos las producciones al teatro y venía toda la gente que ya había visto la obra al teatro argentino, que tiene localidad para 500 personas. claro. Pero hacíamos al revés Todo el hermoso. circuito. Así que Exactamente. estábamos en la misma sintonía. Mirá qué Y bueno, tiene, me, y me tiene, encanta y eso. tiene una característica interesante esto que vos decís, porque es aquello de que nadie se anquilosa en el espacio oficial, Claro, sino termina creando un ente burocrático que siempre son 7, 8, 10 actores y claro. que obtienen los recursos que son de todo el pueblo, y terminan trabajando solamente eso. Entonces, de esta manera vos abrís el juego a todo el mundo, a todos los grupos, todos pueden participar y todos están en contacto con su pueblo en los distintos barrios. Que eso Lo que pasó. además genera que en cada barrio se genere una revolución porque los pibes quieren tomar talleres, los adolescentes quieren tomar talleres, entonces vas Yo multiplicando. incorporé en el organito, dos de los chicos que trabajaban en el organito habían salido de haber visto las obras en los barrios y era en ese momento uno de los barrios más vulnerables de la ciudad y se sumaron al proyecto, son unos actores Claro, de puta claro, madre los pibes. Se sumaron al organito. Vos empezás actores hay en todos los lugares, ¿no? Solamente hay que claro. abrir los caminos y las puertas. Ujú. Eso Eh, fue muy interesante, muy interesante. En San Fernando se generó un movimiento muy, muy fuerte. De hecho, en esos momentos fue cuando se comenzaron a hacer los encuentros latinoamericanos de teatro popular, donde venían grupos de, no solo de todo el país, sino de distintos países de América. Hicimos los campamentos latinoamericanos de música popular, donde también venían músicos de todo el continente, y hacíamos recitales y serenatas por todos los barrios del distrito con músicos de Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil. Y además el encuentro latinoamericano de danzas, el de títeres, o sea, se generó un movimiento muy, muy fuerte que caló mucho en la sociedad porque se generaron producciones locales, barriales, grupitos de todo tipo, que hasta hoy persisten, digamos, ¿no? claro. Así que bueno, toda esa actividad fue la que me llevó a que, bueno, me pidieran un acompañamiento primero en la Comedia de la Provincia, estuve en 2002, 2003,
y después como director de políticas culturales de la provincia, que estuve del 2003 al 2007. Ahí fue donde creamos la ley provincial de cultura, y donde se crea el Ministerio de Cultura, que era el Instituto Cultural, y donde generamos esa regionalización de 15 regiones culturales distintas en la provincia, que después toma el CPTI, y que bueno, que lamentablemente hoy ha ido para atrás. Sí, y yo me acuerdo, en 2003 era director de Cultura y me acuerdo de haber participado y de ahí haberte vuelto a ver. eh, yo tenía En los pelo congresos. claro, en los congresos, unos congresos en el Claro. conurbano, viajamos con la directora de Cultura de Luján, Uh-huh. y en ese momento la que era la mujer del intendente, que estaba en ese momento, íbamos a los diferentes congresos. Creo que estuvimos Uh-huh. uno en Adrogué, con Cristina Álvarez Rodríguez. Exacto. También lo que vos decías, eso de estar con un grupo de actores, sucedió también en la comedia, a los cuales uno les cuesta un poco porque son amigos, muchos de ellos son gente conocida y querida, entonces, pero pasó también que siempre hay un grupo de actores que son los mismos que trabajan en la comedia de la provincia, y que es de difícil solución, ¿no? Porque los compañeros también tienen derecho a trabajar y una vez se piensa, pucha, en el teatro hay lugar siempre para el técnico, para el que hace la escenografía, para el que barre, para el que abre la puerta y cierra la puerta y cobra un sueldo todos los meses. Y los que llevan adelante la obra no tienen la posibilidad. Es como algo que circular, ¿no? Sin salida. Este, ¿cómo le ves la salida, ¿no? ¿Cómo le ves la solución a Mm. eso? Es complejo. Nosotros lo que habíamos implementado era, digamos, dejar una producción en La Plata, en esa región, digamos, cercana a La Plata, y las otras producciones hacerlas en distintas regiones de la provincia. ¿Y Yo cómo te recuerdo que fue hicimos eso? eso fue muy lindo, hicimos una producción en Tandil, con actores de Tandil, Azul, y creo que La Por la Barriga, de la barriga. zona ahí. Después hicimos otra en el sur, con actores de Bahía Blanca, Torquís y esa zona. Otra en el conurbano, donde hicimos con actores bueno, de distintas ciudades del conurbano, sobre todo conurbano oeste, conurbano norte. Y otra producción en el norte, allá con actores de Rojas, Salto, por allí. ¿Y cómo la Entonces, financiaban? ¿eh? ¿Cómo la financiaban? Porque ahí tenía que tener un buen presupuesto, porque la Eso comedia tiene... era, sí. Yo puedo dar fe que en ese momento, la gobernación de Felipe Solá, había recursos para la cultura. Por eso la creación del Instituto Cultural fue importante, porque tenía como ministerio, era un instituto autárquico, o sea, Claro, tenía fondos, lo mismo que el Instituto de Teatro, tenía fondos de lotería, fondos propios del presupuesto provincial. provincial, y otros recursos que llegaban de loterías. Entonces eso te permitía tener un aporte interesante que obviamente estaba destinado a distintos programas que tenían que estar planificados. Y lo que nosotros, la vuelta de rosca que le dimos, que creemos que fue la más importante, más allá de la generación de estos congresos que vos hablabas recién, nosotros hicimos 15 congresos, uno en cada una de las regiones, para que todo el mundo participe, opine, y la creación del ministerio fue como la ley de medios, digamos, donde participó todo el mundo, debate, pero además lo más importante era que descentralizábamos el presupuesto. Entonces, cada una de las regiones culturales podía armar proyectos y el presupuesto provincial iba aparte para que esas regiones autónomamente dijeran en qué lo gastaban y en qué lo invertían como criterio regional. Yo creo que esas dos cosas fueron muy importantes y la distribución de los recursos era muchísimo más cercana a la realidad, ¿no? A las necesidades de las distintas regiones. Jorge, ¿cómo se creó la comedia de la provincia? ¿Por ley? La comedia de la provincia se creó por ley, pero hace como 50 y pico de años ya, hace No, mucho porque más. yo pensaba que también por ley se pueden crear las comedias regionales, provinciales. Tranquilamente, bueno, yo no sé cómo ha quedado el estado de lo que fue el ministerio, el Instituto Cultural de la provincia, que la gestión de Vidal lo eliminó, primero lo bajó a una subsecretaría,
después por presión de algunos sectores creó un Ministerio de Gestión Cultural, pero que era otra cosa, era la cáscara, el nombre nada más, pero no tenía el contenido que nosotros le habíamos dado, que es esto que vos acabas de decir, la creación de entes por regiones, porque el presupuesto estaba dividido en la mitad para que las regiones lo manejen. Entonces, eso contemplaba la creación de comedias regionales, de grupos de artistas plásticos regionales, coros regionales, hasta yo recuerdo que hasta teníamos los cines que iban en las camionetas en ese entonces, recorriendo la ciudad, también había un cine para cada región, un minibús que era cine. Digamos, se había hecho una cuestión de descentralización de recursos que lo manejaban las regiones, y esto pues es muy posible de hacer con lo que vos decís. No sé cómo ha quedado la legislación en la provincia, después de esto de los 4 años de viaje, que ha destruido prácticamente todo lo que habíamos organizado. Y bueno, esperemos que ahora después de la pandemia los compañeros se puedan poner a reorganizar desde la provincia de Buenos Aires y eso que se había creado con tanta participación de los distintos municipios que es interesante retomar esa historia, ayornarla, pero sobre todo que tenga participación de los distintos municipios, de las distintas regiones, ¿verdad? Y aparte de haber quedado devastado al haber bajado a 8 regiones culturales y mezclar las regiones por regiones electorales, Sí, una locura. se empiezan a mezclar. Mira, por ejemplo, acá el año pasado se hizo un regional de teatro con todo ese elenco del conurbano en la región nuestra que es del interior. Claro. Entonces, ¿por qué no hacerlo en el conurbano? Es una estupidez. Es como si nosotros del interior hacemos todo el regional en San Fernando. O de San Fernando decir, Claro. ¿qué necesidad? Si yo tengo los grupos acá, tenemos 10 grupos en San Fernando, otro en San Isidro, otro en Vicente López, me vas a traer los Claro. grupos de afuera. Todas esas incoherencias, ¿no? Que bueno, que ahora le estamos pagando. Y ahora también estamos con el tema de que está en el Ministerio de Producción, me parece que hay que empezar a ver cómo, porque pasa a ser subsecretaría, diferente subsecretaría, y lo bueno de que cuando se creó el Instituto Cultural, que se separaba educación, entonces empezaba a sentarse en la mesa junto con los demás ministros, y tenía Totalmente. su propio presupuesto y no se lo comía todo la problemática que siempre tiene la cuestión de educación en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso fue un gran acierto en la gestión, muy buen proyecto. Me parece que de alguna manera hay que retomarlo, ¿no? Totalmente. Nosotros cuando pudimos armar el proyecto de la creación del ministerio, uno de los grandes problemas era este que vos acabas de mencionar. Era una subsecretaría que dependía del Ministerio de Educación, con lo cual no teníamos presupuesto. Y lo segundo era la regionalización, que era la misma que tenemos hoy, que era por las secciones electorales, en donde vos mezclás municipios del conurbano con una capacidad, una cultura, una historia absolutamente diferentes con municipios como Suipacha, Mercedes, que tienen una realidad distinta. Por eso lo primero fue plantear una regionalización nueva en donde los mismos municipios decidieran a qué región querían pertenecer o cómo armar sus regiones. Yo me acuerdo porque estuvimos a cargo de eso, hicimos la regionalización, reuniones con los directores de cultura de todos los municipios, y cada uno fue armando su región de acuerdo a sus compromisos históricos, sus cuestiones de cercanía. Hasta el nombre elegíamos. Hasta el nombre le pusieron, exactamente. Los nombres los pusieron las mismas regiones. Yo lo recuerdo como si fuera hoy, me han Sí, sí. pasado casi 20 años, Yo pero participé. ¿Eh? claro, los congresos, hicimos 15 congresos regionales, un congreso provincial que se hizo en Mar del Plata, donde pudimos desde la provincia costear todo y hubo casi 2.500 delegados de toda la provincia, de distintos signos políticos, porque estaban todos los municipios, y en donde se aprobó por unanimidad la creación del ministerio, esa ley que se presentó al Congreso, que se aprobó en el Congreso y que el gobernador Solá la puso en ejecución. Cristina Álvarez Rodríguez fue la primer ministra, la presidenta del Instituto Cultural, y la que generó esto, ¿no? La distribución de los recursos, la personalización. Digo, hay que volver sin dudas a eso porque era la jerarquía que tenía el área de cultura, que merece tener políticamente.
Esperemos que los compañeros después de la pandemia puedan plasmar esto, ¿no? De devolverle este estado ministerial, de devolver esta posibilidad, que además compañeros de la provincia de Buenos Aires, que somos muchos, que hay un montón por allí diseminados, que conocen lo que ocurre en el territorio, puedan estar en esos lugares y puedan generar políticas para toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es verdad, sí. Siempre nosotros hemos combatido que vengan de otros lugares. Es lo mismo que en la provincia de Tucumán pongan como ministro de Cultura a alguien que vaya a Buenos Aires. Sería una locura, sería una locura. Así que nosotros creemos que la provincia de Buenos Aires también tiene que tener gente de la provincia. Sí, compartimos. Nosotros estamos trabajando en el movimiento de Teatro Buenos Aires, Motiva, y le Ujú. hemos hecho, le hemos marcado esa situación. Jorge, ¿y ahora cómo te está tratando la pandemia? ¿Qué estás organizando? ¿En qué Y ahora andás? estamos en casa, ahora estamos en casa. Difícil de generar por esta herramienta informática, ¿no? Nosotros del teatro somos más de estar ahí, de las vivencias personales. Eh, Así que estamos ahí con el grupo, con algunas compañeras, generando algunos monólogos, que es lo que se puede hacer, tratando de trabajarla a través de la cuestión informática. Y bueno, preparándonos, tratando de resistir con el espacio. Hasta ahora no hemos podido recibir absolutamente nada en ninguno de los pocos programas que han salido de los ministerios, así que estamos ahí subsistiendo con el espacio. Por suerte las autoridades del club donde estamos, que también viven las mismas contingencias que nosotros, nos permiten estar tranquilamente esperando que esto se resuelva. Eh, y bueno, acá en San Fernando tenemos la suerte que en la Dirección de Cultura está un compañero nuestro del grupo, que es Ronnie Rodríguez, ha quedado como director de Cultura, y Facundo Córdoba está dirigiendo el Teatro Municipal, así que ellos están ahora en la pandemia generando algún trabajo vía bueno, informática para los compañeros que están sufriendo estas consecuencias, ¿no? Porque se han qué cortado bueno. todos los talleres, todas las funciones, todas las actividades que nosotros hacemos siempre. Así que para los grupos de San Fernando, alguna actividad del municipio se los puede acompañar. Qué bueno, está muy bien eso. ¿Y proyectado algún trabajo político estás armando? ¿Estás en alguna agrupación? Nosotros siempre trabajamos acá, sí, 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 tenemos una agrupación, participamos de todas las actividades políticas del distrito, estamos acompañando, obviamente, el proceso que se da en San Fernando, y también acompañando lo que surge a los compañeros de la actividad gremial con la Asociación Argentina de Actores, siempre estamos acompañándolos a ellos. Eh, por ahora no nos han pedido opiniones tanto en la provincia de ningún estamento, pero estamos siempre dispuestos a acompañar y a generar, sobre todo ideas para que le vaya bien a este gobierno. Si le va bien, nos va a ir bien a todos, y esperemos que esto pueda revertir la situación de las políticas culturales, que los últimos 4 años para nosotros fueron muy difíciles, muy complicadas, sin presupuesto y sobre todo sin mirar a lo que ocurre en el territorio, que para nosotros es clave, ¿no? Nosotros que estamos todos los días ahí en los barrios, viviendo o compartiendo con compañeros de otras ciudades, vemos que la mirada no ha sido precisamente esa, ¿no? Los pocos recursos que ha tenido los últimos 4 años la provincia han sido destinados a los grandes eventos, a los grandes shows artísticos, y no a la generación del recurso humano local, municipal, de las distintas regiones, y sobre todo no a la potenciación de las políticas culturales locales y regionales, ¿no? Que creemos que ahí deben apuntar esas políticas. Sí, fue la cultura del entretenimiento, o sea, invirtieron todo en Totalmente, eso, en eso. Este, totalmente. Jorge, vos que tuviste la oportunidad de transitar diferentes lugares a través de tu vida como actor o como director, pero también la pudiste transitar en tu vida como gestor cultural. ¿Cómo ves el teatro de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo lo viste y cómo lo ves ahora al teatro de la provincia de Buenos Aires con sus diferentes características? Si es lo mismo Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Pergamino, que son ciudades grandes, o el conurbano con los distritos del interior profundo, ¿no?
Sí, yo creo que ha tenido un desarrollo importante en los últimos años, muy importante en las distintas regiones. Eh, Vos decías bien, he tenido la suerte de recorrer, por haber estado en el estado provincial, de recorrer cada rinconcito de la provincia, así que conozco muchos compañeros que trabajan a pulmón, con mucho esfuerzo, con mucho desarrollo, pero con mucha dignidad y con muchas ganas de crecer. Yo creo que en los últimos 15, 20 años se ha generado un espacio de desarrollo muy interesante y de mucho crecimiento en muchos lugares. Hay grupos en distintas, no sé, te puedo hablar de grupo de Pigüé, de Torkins, donde está Andreita Camus, o de Pigüé con Liliana Vázquez, bueno, ni hablar del Negro Forés Rojas. Digo, hay muchos grupos en distintas ciudades que han desarrollado un teatro muy interesante, que han crecido, que han generado no solo de las cuestiones técnicas y desarrollo actoral, artístico, sino esta vinculación con su lugar de origen, ¿no? Esta vinculación con su pueblo, en donde se pueden expresar mucho más que antes las particularidades de cada ciudad, de cada región. Me parece que antes había mucho más intenciones de copiar, entre comillas, a lo que pasaba en los grandes centros urbanos, ¿no? Pasaba en Capital o Sí, en sí, sí. conurbano. Y hoy me parece, yo lo veo como con muchas más posibilidades de crear cuestiones locales y regionales y expresarlas a través del teatro. Ya sea desde las adaptaciones de las grandes obras, de las grandes cosas universales, hasta la creación de obras que narren lo local. Eh, Digo, esto pasa en Pergamino, tenemos ejemplos sobrados de desarrollo de cuestiones locales y regionales de los compañeros allí que son excelentes. Eh, Digo, y eso lo veo en cada rinconcito de la provincia de Buenos Aires, lo que me pone contento y además creo que permite un desarrollo muy interesante hoy y a futuro del teatro de la provincia. Hay algo que nos viene ocupando y preocupando. A mí justo me agarró la pandemia esta y tenía una reunión con los bomberos de Luján. Mm, Nosotros en el 2011 sacamos acá una ordenanza para habilitar los teatros independientes. ujú, Y bueno, fomentamos también otras ordenanzas en otros municipios. Algunos municipios han logrado esa ordenanza de habilitación. Pero también se depende de los bomberos, ¿no? De la provincia, después de lo que pasó en Cromañón y todo eso. ¿Cómo ves que todavía no se ha podido solucionar? Porque te piden una locura de cosas para vos poder habilitar tu espacio y que a veces es lo mismo, un boliche bailable de donde entran 1000 personas que una salita de teatro independiente, que todos sabemos bien que tiene una media entre 25 y 50 personas, ¿no? Los grupos de ujú. teatro de interior, y que no pueden poner telón inífugo o hacer un montón de cuestiones que de la sala salen arrodillados, caminando arrodillados si pasa algo, porque no denota peligro el lugar donde están trabajando, porque Ujú, tienen la puerta al lado, o porque no tienen las mismas características que un salón claro. bailable con 1000 personas. Y sin embargo, todavía no se pudo solucionar. Ujú. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con quiénes está representándonos en los distintos estados, ¿no? Sobre todo en el estado provincial. Esto tiene que ser una ley provincial o una reglamentación provincial que abarque todos los distritos de la provincia. Hay que unificar criterios. Nosotros en San Fernando lo hemos trabajado en el Consejo Deliberante y hemos sacado una ordenanza con respecto a esto que vos comentás recién. Pero hay muchas cosas más. Vos hablabas hoy cómo crear las distintas comedias, entre comillas, municipales o comedias regionales o elenco, o como le quieras llamar. Pero todo esto es producto, me parece a mí, para que no quede en la iniciativa de algunos pocos que se dedican, tienen que ser políticas públicas. Tienen que ser políticas públicas que tienen que estar orientadas del Estado, en principio del Estado provincial y luego de los distintos estados municipales, ya sea que baje por una cuestión desde arriba del estado provincial o porque haya compañeros que lo muevan en los distintos estados locales. Es más difícil para los compañeros ir a golpear la puerta de un consejo deliberante
que si esto se trabaja de los estamentos provinciales y baja las distintas leyes provinciales para que los consejos deliberantes adhieran. Yo creo que esto tiene que ver con la falta de representatividad. Por eso es importante la organización, por eso es importante que las agrupaciones, como el Motivo, como Objetivo, como todas estas organizaciones de compañeros, puedan estar presentes en la toma de decisiones de los estamentos provinciales, porque ahí es donde se terminan definiendo situaciones que después nos atañen a todos los trabajadores de la cultura. Yo creo que hay que insistir, sobre todo en este momento, que quiero creer que las puertas del Estado provincial van a estar más abiertas cuando termine la pandemia para la charla, la discusión y la resolución de estos temas. Pero me parece que pasa por ahí. Esto tiene que venir con una reglamentación a nivel provincial, en donde nos puedan escuchar a todos los trabajadores que estamos en territorio, cuáles serían las mejores medidas para resolver estos problemas de una vez, ¿no? Jorge, nos quedó corto el tiempo, así que más adelante te vamos a volver a molestar y, y siempre sos una persona de consulta para todos nosotros. Siempre es importante tener gente de consulta, referentes, que uno pueda ir, indagar y que puedas clarificar. Fue muy clarificante, no sé si será así, pero vamos a decirlo así, clarificante la entrevista. Y por último, no molestarte más, queremos que nos dejes un mensaje a todos los teatristas de la provincia de Buenos Aires. Mira, en principio ninguna molestia, al contrario, es más que una alegría poder charlar primero contigo, nos conocemos hace muchos años, y segundo, bueno, a través de esto llegar a los compañeros que están laburando en cada rinconcito, muchos de algunos años que no los veo, pero he tenido la suerte de recorrer, como te decía hoy, cada ciudad de la provincia, así que hay muchos amigos por ahí que sé que laburan un montón a diario. Eh, tengo esperanza, tengo confianza en que las cosas van a cambiar. Espero que después de la pandemia eh, estén las puertas abiertas, como te decía hoy, que podamos seguir aportando un gobierno popular, un gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires. A mi criterio tiene que tener eso, las puertas abiertas, para que todos los compañeros, que somos muchísimos en la provincia de Buenos Aires, que se matan trabajando y creando y trabajando al lado del pueblo, puedan aportar para la construcción de los organismos provinciales, de las leyes provinciales, de las disposiciones provinciales que nos atañen no solo a los trabajadores de la cultura, sino a todo el pueblo, porque lo que nosotros hacemos se ve reflejado sí o sí en el pueblo de cada una de nuestras ciudades. Así que ojalá así sea, yo creo que va a ocurrir eso. Esperemos que pase rápidamente esta pandemia y que podamos resolver todas las problemáticas que el neoliberalismo nos dejó los últimos 4 años. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo grande, hasta siempre. Abrazo, cuídate, ¿eh? Hasta luego, saludos a todos.